Hay momentos en que la vida no te pide fuerza, te pide que pares. Isabel estaba divorciada y de pronto, a pesar de estar levantando un negocio propio, se encuentra a su hija en coma. Yo quiero que nos cuente esta historia. Creo que va a ser una historia muy poderosa y que vamos a poder aprender mucho. Así que, Isabel, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Un placer. Y no sé si lo sabes, pero la primera pregunta casi obligada en este podcast es la que le da nombre al podcast, que es ¿cuándo has estado hasta los cojines de sobrevivir y por qué? Pues tú lo has dicho. O sea, yo creo que fue ese momento en el que me divorcié y seguí un poco, bueno, en modo automático, ¿no? Sobreviviendo, como bien dices, y lo que pasa que llega un momento en ese famoso burnout que tenemos, ¿no? Muchas personas, que es, bueno, cuando realmente llegas a un momento de crisis y ese momento, o sea, el detonante fue cuando me llama mi exmarido, que yo estaba además súper estresada a nivel de trabajo porque estaba entonces con una floristería, era temporada alta, Navidad para mí era cuando tenía mayor volumen de trabajo, y justo salí un momento a tomarme un café a un market para decir, bueno, voy a respirar. Y me llama y me dice, mira, Carlota es diabética y está en coma y necesito saber cuánto pesa. Y corriendo ir a casa para ir a buscar el cuaderno de vacunación, al hospital, y además estamos todavía con las mascarillas y tal, tras la pandemia. Y entonces al llegar allí, pues como solo podía estar una persona dentro, fue cuando conocí además a su actual pareja. O sea, ella salía para yo entrar. Y justo nos conocimos así. O sea, que fue también, ¿no? Todo como un poco un shock. Pero bueno, fue un antes y un después cuando estuvo 24 horas mi hija, entonces en riesgo entre la vida y la muerte. Y luego estuvo allí 10 días ingresada. Y siempre digo, bueno, que aquel día cuando salió del hospital, que fue Nochebuena, como si hubiéramos vuelto a nacer todos ese día. Y ella me lo recuerda, mami, ese fue el día que volví a nacer. Ay, qué mona. Oye, para poner un poco en contexto, ¿qué edad tenía? ¿Has dicho 8 Carlota? años. Tenía 8 años. ¿Y esto cuándo fue? Pues ahora tiene 13. Ahora tiene 13. O sea que... ¿Cuántos han pasado? 5. Sí, eso es. Ok. Vale, ¿qué sentiste, qué pensaste cuando te dicen coma diabético? Entiendo que era diabética, ¿ya lo sabías? No lo sabíamos, fue... claro. Sí, Ostras. sí. Fue así. De hecho, la mayoría de personas que debutan en diabetes sucede así. O sea, entran en el hospital, muchas veces en un estado ya en el cual mal, porque llevan muchos meses enfermos, porque claro, cuando tú te das cuenta, lo sabes porque te hacen un análisis y te das cuenta por el tema de los glóbulos, que pues ya el tiempo, ¿no?, que llevas con la enfermedad. En su caso, pues eran como unos 6 meses. Y por lo general es así, la gente entra en el hospital porque se encuentra mal, pero muchas veces no tienes síntomas, o si no tienes a alguien en la familia que es diabético, no te das cuenta de que eso pueden ser síntomas de tener una diabetes. Con lo cual, cuando se dan cuenta es porque ya la cosa es grave. Claro, allí porque les hacen una analítica y lo ven enseguida, claro, en el hospital. Tú no te haces una analítica por lo general si no tienes algún problema. En el tema de los niños, nosotros pues nos vamos haciendo chequeos para los niños. No les hacen analíticas habitualmente cuando van al médico. Cuando pasó todo esto, ¿había una parte de ti que quería sostenerlo todo sola? Que es un poco a lo que estabas acostumbrada, ¿no? Mi negocio, estoy divorciada, o no, o enseguida pediste apoyo. Sí, la verdad es que intentamos, sí. Pecamos bastante, y sobre todo las madres, que estamos acostumbradas a tener toda la carga, ¿no? El trabajo, el hogar... Y la corresponsabilidad no suele ser 50-50, o sea, siempre tenemos nosotras las que soportamos esa mayor carga, a ser más autoexigentes con nosotras mismas. Y en ese momento, pues también, porque está la familia, están los amigos, pero si no es gente que ha pasado por un proceso similar al tuyo, sientes que no te acaban de comprender. Entonces, sí que es que te lo guardas mucho para ti mismo. Y además son temas que incomodan. ¿A qué te refieres? La gente se lo suele llevar muy hacia adentro. Por eso también cuando yo decidí, ¿no?, acompañar a personas en un proceso de separación, es porque un poco lo que a mí me hubiera gustado encontrar en aquel momento, cuando yo me separé.
Claro, ahí vamos a ir porque Sí. quiero obviamente al final preguntarte, no al final, sino dentro de un poquito preguntarte pues a lo que te dedicas y tal, pero es como que estamos poniendo el contexto, ¿no? Sí. De lo que tú has vivido. Ese momento en el que te dicen que tu hija está en coma diabético, entiendo. Me quiero imaginar el shock, ¿no? De las dos noticias. Primero, mi hija es diabética y segundo, está en coma y su vida peligra. Sí, pero bueno, fue una noche en mi caso. O sea, Bueno, ya, fueron pero debe ser una noche 24 larga. horas, sí. Sí, o sea, ya enseguida salió de peligro. Sí, pero bueno, insisto, ha de ser una noche que no la quiero vivir. Claro, no, y además no sabes las secuelas, porque podría haberse quedado ciega. Claro. Porque es una de las secuelas de una, ¿no? Diabetes mal llevada, por ejemplo. Sí, o morirse, es decir, que por ¿Qué era lo que suerte- más miedo te daba? Aparte de lo evidente, ¿no? Cuando te dicen su vida está en riesgo, lo que más miedo te da es que se muera. Pero más allá de eso, ¿el que se quedara ciega o había alguna otra cosa que te pasó por la cabeza de, uy, Dios mío, lo que se nos puede venir encima ahora? No lo pensaba, No te dio tiempo a pensar, ¿no? no. No me lo planteaba. Yo es que soy muy de... O sea, mi manera de funcionar es gestiono lo malo, ¿no? Y disfruto lo bueno. Y ya había hecho parte también había empezado a interesarme por todo el tema del desarrollo personal, ya cuando me divorcié. Ajá. Y es verdad que esto no fue el detonante de empezar a formarme y a crecer a ese nivel, pero en aquel momento yo siempre he sido, bueno, no nos pongamos en lo peor, o sea, cuando llegue ya veremos, ¿no? ¿Qué hacemos con ello? Es decir, no me ponía en lo peor, simplemente es, bueno, ¿sabes? Ya veremos qué pasa. O sea, no adelantemos. No anticiparme, Claro. exacto, o sea, no me anticipo ya a lo peor que pueda pasar. Cosa que ahora sí que doy un poquito un salto, ¿no? Y tú que acompañas Sí. a gente, cosa que es como muy habitual, ¿no? Precisamente el estar anticipando todo lo malo que va a poder pasar es como algo bastante habitual, ¿no? Claro, a ver, hay un tema que es a la hora de planificar nuestro futuro, sí que está muy bien ponerse en el peor escenario, ¿no? El escenario del terror, ¿no? Que llamen, es decir, ¿qué sería lo peor que te puede pasar? Y porque cuando haces ese ejercicio te das cuenta que no es tan malo, ¿no? Lo peor que te puede o que te podría pasar. Sí. Y te puedes ir preparando, ¿no? Para si sucede eso, que es lo que yo haría. Pero a nivel de planificación, puedes decir que eso te ayude a tener menos miedo a la hora de accionar. Cuando quieres hacer algo y te da miedo, eso sí que puede funcionar. Pero claro, cuando hay algo que es un hecho que no depende de ti, ¿sabes? Que tú no puedes hacer nada, como por ejemplo una situación así, de una enfermedad, es bueno, confiemos en el futuro y yo voy a preocuparme por lo que está en mi mano, no por lo que no puedo controlar, ¿no? Que sería en el caso, pues este caso, una enfermedad. Entonces es, bueno, no me voy a anticipar, no voy a sufrir innecesariamente porque no sabemos lo que va a pasar. Y confía. Yo soy una persona creyente, entonces yo recé mucho. Yo y mis familiares pues rezábamos mucho y yo creo que eso también es lo que me ha ayudado. En ese momento, pues seguramente lo que más me ayudó, confiar en que iba a ir bien. Bueno, claro, es que confiar, tener fe, al final Sí. es eso, ¿no? Va de eso. Creo que a raíz de ahí, a ver si lo digo mal, me corriges, ¿eh? Pero a raíz de ahí dejas tu negocio para cuidar más de Carlota o cómo fue, Bueno, cómo fue evolucionó la cosa. progresivo, porque dejé el local, es decir, cerré como tienda y seguí trabajando un poco como cuando inicié, que es como un taller, es decir, previo encargo. Okay. Entonces estaba cerrada, pues porque primero teníamos que hacer formación con todo el tema de la diabetes y luego tenía que estar siempre disponible, no podía estar abierta en un horario comercial, con lo cual pues estaba más pendiente de los niños, yendo a casa, viniendo, un poco, bueno, como al inicio, trabajando más desde casa. Luego ya cerré el local del todo porque lo tenía prácticamente como almacén y pues ya este negocio fue yendo a menos porque ya empezó a interesarme todo el tema del desarrollo personal y ya empecé a formarme en temas de inteligencia emocional y ya a partir de ahí el podcast y ahí todo lo demás. Muy bien. Creo que O sea, ha sido progresivo. Casi la última pregunta dentro de todo esto tan personal, ya nos metemos Sí. ya en esa parte de inteligencia emocional que además me gusta y es a lo que nos dedicamos. Has dicho hijos, Carlota, que es la mayor, la pequeña. La pequeña. ¿Es la pequeña? ¿Cuántos tienes?
Pues tengo otro hijo ¿Sí? que tiene 15 y que tiene una discapacidad también. Y bueno, es una enfermedad rara y es genético, no transmitido por nosotros. O sea, es un niño que empezamos a ver a los 6 meses que tenía un retraso global del desarrollo de desarrollo psicomotor. Y bueno, está un poco en ese saco, ¿no?, de que meten a todos los niños que no tienen un diagnóstico de un trastorno del desarrollo generalizado. Ya. Y a los 7 años tuvimos un diagnóstico. Entonces, bueno, a partir de allí vimos, bueno, es una desviación en un cromosoma, o sea, es genético no transmitido, que es un cromosoma, digamos, ¿no? Pues que se lesionó cuando se dio un cambio genético en el momento de la gestación. Básicamente es eso. Y entonces, pues claro, yo he estado ya los 2 primeros años de vida de él dedicada a él a hacer fisio, logopeda, todos los tipos de terapias y especialistas, porque necesitaba ayuda de estimulación en todas las áreas. Muy bien. ¿Y se llama? Sergio. Sergio. Ok, pues le mandamos un abrazo a Sergio. Y ahora sí, entonces dices que te interesaba el mundo de la inteligencia emocional, ¿y cómo entras en eso? Que es, sobre todo, más que el cómo, el por qué o para qué, ¿no? ¿Qué es lo que te llamó? Sí. Bueno, es que sí, todo fue como de una manera un poco orgánica. La idea del podcast nació por un artículo que escribí, pero que lo escribí cuando yo me divorcié. Vale. Es decir, que fue 4 años antes de lanzar el podcast, escribía en una revista para mujeres, internacional, digital, y normalmente publicaba poesía. Pero cuando me divorcié escribí un artículo que se llamaba Separarse a los 40, lo que nadie te cuenta. Y este artículo se viralizó. O sea, era como semana tras semana el más leído, y después de 5 años seguía siendo de los más leídos. Y dije, aquí hay un temazo. Y así fue como se me ocurrió lanzar el podcast en este momento en el que yo estaba en casa. Decidí tomarme un año sabático para estar con los niños, pero como soy muy inquieta, digo, bueno, voy haciendo podcast, ingenua de mí, pensando que iba a ser una nota de voz como para grabar a las amigas de vez en cuando, y no sabía dónde me estaba metiendo, ¿no? Sí, que luego es un proyectazo, ¿no? Al final se convierte en un proyectazo, pero empieza como un juego, ¿no? Empieza eso como un juego. Ok. Y también pensando en cómo puedo yo, o sea, lo que a mí me hubiera gustado encontrar. Es decir, entrevistar a especialistas y a expertos en diferentes áreas de la vida y que nos puedan ayudar en este momento de la vida, como es una separación. Entonces, hay mucho claro, relacionado con el tema de los divorcios, pero de transformación personal, al final de crecimiento personal. Claro. Y así nació, y entonces luego dije, ¿cómo puedo ayudar yo a las personas que tienen una necesidad real de que les acompañe de la mano? Es decir, no solo creando contenido, sino acompañarlas directamente. Claro, claro. Y así empecé. Entonces, claro, tuve que formarme, y aquí no existe la titulación de coach de divorcios. O sea, en América es algo muy habitual, pero aquí la gente todavía sigue sin entender qué es lo que hago, ¿no? Se creen, pero tú les haces terapia, pero... Claro, se creen que es como un acompañamiento emocional, pero va mucho más allá, porque... Yo digo que soy coach porque me tengo que poner una etiqueta. Sí. Y para eso digo, vale, necesito una titulación, necesito certificarme para que la gente confíe en mí, ¿no? En este bendito país de titulitis, sí. Claro, entonces no existía lo del coach de divorcios. Entonces me certifiqué en coach experta en inteligencia emocional. Es el paraguas. Y a partir de ahí te especializas. Sí, pero que es una de las cosas, ¿no? Pero claro, trabajo, siempre digo que soy más mentora que coach en realidad. Ok. Porque sí que utilizo las herramientas del coaching, ¿no? Y hacemos pues lo de que la persona, ¿no?, mediante las preguntas pueda descubrir también, pero sí que doy mi opinión. O sea, hago un poco de mentora y les creo bueno, el un papel plan, de ¿no?, yo he vida. pasado por ahí y te puedo contar cómo ha sido mi Desde camino. la experiencia. Claro. Que además creo que está muy bien. Yo doy clases en un máster de coaching, bueno, que tenemos aquí en la escuela, que lo dirijo yo, de hecho. Y yo les explico las diferencias entre coaching, mentoría y otras cosas, y siempre les digo, no estoy diciendo que el coaching sea mejor, solamente estoy diciendo que es diferente. Entonces tengamos claro lo que es coaching, lo que es mentoría y lo que es formación y lo que es asesoría, ¿no? Entonces, la mentoría y el coaching pueden ir de la mano siempre que tú seas honesta a la hora de explicar, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, si en un momento determinado te sales de hacer preguntas y cuentas desde tu experiencia, diles, ahora me estoy saliendo del coaching y ahora te hago de mentor.
Y está perfecto, porque entonces es como mucho más global, ¿no? Sí, y luego es verdad, o sea, hay que ser muy respetuoso también, saber dónde pones los límites, no decir hasta dónde llegas, hasta dónde tienes que dejarle esa parte, ¿no? a otro profesional. Claro. Entonces, yo siempre digo, mira, cuando yo doy mi opinión o doy un consejo, yo digo, que yo te diga esto no significa que lo tengas que hacer. Lo mismo que porque la abogada te diga que hagas esto o te aconseje hacer algo, no significa que lo tengas que hacer. O sea, hay otras opciones. Es decir, es importante que resuene realmente contigo. ¿Sabes? Que lo hagas realmente desde el corazón, esa decisión que estás tomando. Y desde tu intuición, ¿no? Que es desde ese lado que no nos equivocamos. Porque luego, si te arrepientes, que la hayas tomado tú, no que te la haya dicho otra persona. Entonces, yo en eso sí que intento respetar mucho y tener cuidado, que saber que es mi opinión, que no es una verdad universal lo que yo te estoy diciendo, simplemente es mi opinión. Pero eso no significa que lo tengas que llevar a rajatabla. Ojo, porque claro, estamos ejerciendo una influencia sobre las otras personas y creo que hay que ser honesto y responsable, ¿no? A mí me parece totalmente Sí. correcto eso que estás diciendo, me parece lógico y efectivamente que se responsabilicen luego cada persona de sus decisiones, Sí. ¿no? Es como yo te he dado un abanico de posibilidades, pero tú eliges, porque no te voy a decir, o sea, yo no dirijo tu vida. Y entiendo que haces acompañamiento a las dos partes de la pareja cuando se están divorciando. No acompañas solamente a la mujer, que sería como lo fácil de entender, ¿no? De como yo soy mujer y me he divorciado a los 40, acompaño mujeres. También hay hombres. Porque por lo general muchas veces me dicen, no, Isabel acompaña a mujeres cuando me presentan, y digo, no, a personas. Ajá. Porque también hay hombres. Es verdad que la mayoría son mujeres porque se sienten más identificadas conmigo al ser mujer. Claro. Pero no, también hombres tienen las mismas problemáticas. Eso te iba a preguntar. ¿Tienen las mismas problemáticas? ¿Qué matices ves hay diferentes entre hombres y mujeres a la hora de afrontar un divorcio? Iba a decir un matrimonio, no, un divorcio. Sí. Bueno, a ver, hay un tema de porcentajes en determinadas cosas, pero sí que al final, claro, el proceso es el mismo para hombres y para mujeres. Luego también los tiempos de cada uno son diferentes y cada persona también tiene sus particularidades. Claro, cada caso tiene sus particularidades. Pero en términos generales, aquellos estereotipos que se dicen de las mujeres arreglan más las cosas hablando, son más de procesarlas, el hombre es más de taparlo y tal, ¿sí? Es cierto. De hecho, si hablas con cualquier psicólogo te dirá que hay un alto porcentaje de mujeres que van más a consulta que no de hombres. Porque hay un tema volvemos a la inteligencia emocional, hay una educación emocional que tenemos las mujeres que no tienen los hombres desde niños, o sea, por un tema ya de herencia filogenética y cultural. Entonces, es verdad que cada vez, o sea, yo he discutido esto, el otro día lo estuve discutiendo con mis primos, ¿no? Pero, a ver, hay casos, pero por lo general es verdad que al hombre le cuesta más. O sea, es que si nos remontamos a la época de las cavernas, por ejemplo, que era el hombre el que salía a cazar, ¿no? Ajá. Era el proveedor de alimento y las mujeres es las que se quedaban haciendo comunidad, haciendo tribu, maternando y hablaban entre ellas. ¿Y qué hacemos hoy? Pues seguimos un poco haciendo lo mismo, ¿no? O sea, el hombre cuando sale, por ejemplo, y queda con sus amigos, o se van a jugar a fútbol, o se van a ver el fútbol, a tomar unas birras, pero por lo general no hablan de sus sentimientos, de sus emociones. Cuando son niños juegan a la pelota, no juegan a muñecas, a papás y mamás. Nosotras sí. Jugamos a relacionarnos, ya jugamos a eso desde que somos niños. Claro. Y entre nosotras, ¿qué quedamos? Para cotillear, ¿no? Y para marujear. Estamos hablando todo el tiempo de nosotras, de nuestras relaciones, de la amiga, de fulanito. Entonces, quieras o no, sí que tenemos más práctica. Y luego, culturalmente, siempre se ha visto mal que un niño se mostrara vulnerable, que fuera sensible. Hoy en día sabemos que ser sensible es una gran cualidad. Sí. Pero entonces era algo que no se tenía en cuenta. No existía el tema de la educación emocional. O sea, hay un analfabetismo emocional en la generación de nuestros padres
¿no? Las mujeres sí, porque eran madres, ¿no? Y eran un poco esa parte, más la parte de la mujer que sostenía más el tema emocional, la familia, pero el hombre no. Entonces, el hombre no lloraba, no mostraba sus sentimientos. Si no estás acostumbrado a mostrar tus sentimientos, seguramente tampoco te has planteado nunca incluso pensar, ¿sabes? Ni tener conciencia sobre tus propias emociones. Claro. Vamos a vivir un momento de una de las personas que admiro en el mundo de los podcasts, que es Uri Sabat, uno de los que tiene los podcasts más importantes de España, que él siempre dice que utiliza las entrevistas casi como terapia personal. Y yo intento no hacerlo, pero es que estaba aquí moviéndome porque me veía reflejado en todo lo que decías. Yo de pequeñito no salía nunca a jugar a la pelota con los chavales y eso me valió el calificativo de marica y me estuvieron haciendo bullying como, pues eso, durante años. Hasta el punto de que cuando de adolescente me di cuenta de que efectivamente me gustaban los chicos, me lo negué hasta los 38 años, porque dije, no les voy a dar la razón a estos hijos de puta que me han amargado, entonces no les voy a dar la razón. Y estuve casado con una mexicana durante años, pero claro, tengo toda esa parte de... No sé si tiene que ver con ser gay o no, pero es verdad que tengo toda esa parte de inteligencia emocional, de hablar, de hablar los problemas, de hablar las cosas, incluso de cotillear. Aunque luego en la escuela decimos que no se cotille, pero bueno, al final nos gusta el cotilleo. Y claro, me sentía tan reflejado con lo que decías, porque es verdad, ¿no? El enfoque de los hombres, además yo nací en una familia como de pensamiento tradicional, y pues eso, los hombres no lloran, los hombres juegan al fútbol, mi padre no entendía que a mí no me gustara el fútbol, que no me gustara conducir y que me gustara tanto relacionarme y charlar y decirle a un amigo te quiero, y es como de, los hombres no se dicen te quiero, y yo, y si se quieren, ¿por qué no lo van a decir, no? O sea que sí que hay esas diferencias. Y también te quiero preguntar algo con respecto a cuál es el objetivo, porque claro, también si me voy a lo estándar, nos divorciamos y nos peleamos, ¿no? Y nos enfadamos, porque un divorcio es una separación, entonces va asociado a tiene que acabar mal. Y mi historia con la separación con Irma y cómo empecé con Aitor, gracias a Irma, o sea, mi ex mujer fue la que me ayudó a salir del armario y a estar con el chico con el que estoy ahora, y una historia a partir de ahí pues muy bonita que ahora no viene a cuento, pero yo defiendo que un divorcio no tiene por qué acabar en pelea. ¿Cómo lo ves? Obviamente no lo que piensas tú, sino cómo lo ves tú en cuanto a los casos que tratas, ¿en qué porcentaje tenemos esperanza o no? ¿O realmente acaba como Rosario la Aurora? Tú lo has dicho al final, cómo terminaste, ¿no? Con tu matrimonio fue un divorcio con amor. Sí. O sea, lo que... Y ella ayudarte, has dicho, ella me ayudó a salir del armario, es un acto de amor. Total. Si lo ves así, realmente es verdad que el divorcio es un acto de amor. Yo digo, es un regalo que te haces mutuamente. Es una manera de decir, oye, te libero de este matrimonio, eres libre, ¿no? Para encontrar a alguien que te merezca y que te quiera. Y yo también, nos hacemos este regalo, ¿no? También cuando, claro, sabemos que el proceso de separación es un proceso largo en el cual va paralelamente al proceso de duelo. Ajá. En ese proceso de duelo está el enfado, ¿no? Luego llega más la fase esa de tristeza, y luego ya con la aceptación ahí es donde podemos empezar un poco a retomar esa relación más cordial y de amistad, ¿no? Que sí que en un día pues tuvimos, ¿no? como pareja. Entonces yo creo que es parte de esa última fase del proceso de separación, cuando consigues volver otra vez a, si no es a tener una amistad, sí una relación cordial. Ajá. Y yo pongo mi caso, por ejemplo, nosotros cuando nos divorciamos no teníamos una buena relación, porque no fue mutua la decisión. Sin embargo, ahora tenemos una buena relación y una relación cordial. Normalmente la gente sí que termina ahí por los hijos, porque cuando ya has pasado esa etapa de alienación racional, ¿no? Que no sé, la amígdala, ¿no? Que es esa parte del cerebro como más límbico, que es el tema de las emociones que tienen secuestrada la razón. Cuando ya ha pasado todo eso y tomas conciencia y realmente estás con el foco puesto en los niños, que es lo que importa, te das cuenta que es fundamental tener una buena relación con tu ex.
Yo creo al final a la conclusión que hay casos que, mira, parejas que nunca se terminan de llevar bien y porque una de las dos partes no ha hecho ese trabajo, ¿no? De superación personal y de pasar página y de soltar. Pero por lo general yo creo que sí. Y de hecho cada vez hay más parejas o sea, exparejas que se van a comer juntos, que una vez al año pues hacen un plan con los niños, incluso muchos que se van de viaje juntos. Cada vez veo más estos casos. Lo que sí que los que llegan a mí, claro, no son los que están en esta situación, porque los que están en esta situación es como que no me necesitan. Claro, ya no necesitan acompañamiento. Claro. Has dicho, pues eso, muchos casos que sí que acaban bien, digamos, relación cordial o relación de amistad, pero siempre todos los casos que has puesto son con hijos. Si no hay hijos, ¿es más difícil que lleguen a esa cordialidad o también hay casos? Puede ser que sí. De hecho, yo tengo 2 amigas que no tuvieron hijos y que son socios con el exmarido y con la exmujer. Y tienen una buena relación y de hecho son mejores amigos. Esto es algo incluso difícil para entender a las futuras parejas que llegan. Sí. Porque son incluso como una relación demasiado buena. Es como... También se dan casos de ni contigo ni sin ti, ¿no? Es como parejas que se quieren muchísimo, pero que se han divorciado pero sí que siguen manteniendo, aunque no tengan esa relación afectivo-sexual, siguen teniendo una relación muy fuerte a todos los otros niveles. Claro. Eso también dificulta luego para las nuevas parejas que tienen que tener ahí una buena autoestima y unos límites puestos muy claros, porque si no cuesta luego para nuevas relaciones. Pero sí, hay también. Voy a romper una lanza a favor de esas posibilidades y prometo que es la última vez que hago autorreferencias en esta charla, pero es que me lo vuelves a poner muy fácil. En nuestro caso... Irma era mi socia en Esinec, Aitor, que es el chico con el que estoy, fue alumno, luego empezó a trabajar con nosotros y luego empezamos a acercarnos un poco más. Aitor llegó a ser socio, llegamos a ser los 3 socios, con lo cual todavía estaba todo mucho más mezclado, pero es que además Irma vivió un cáncer de mama y en las últimas fases, porque acabó mal, en los últimos meses, el que era su nueva pareja se desentendió y terminó viviendo con nosotros y nosotros estuvimos cuidando de ella hasta el último día, que además fue una decisión que tomó Aitor. Entonces, el momento en el que la pareja de Irma nos dice no quiero saber nada y Aitor, mi novio, le dice a mi exmujer Irma, somos tu familia, no estás sola, te vienes con nosotros, yo pensé, gracias Dios, algo bien hemos hecho porque esto no es normal. Es que eso debería ser normal. Claro. O sea, yo, por ejemplo, me llevo estupendamente bien con la pareja de mi exmarido y yo siento ahora que somos como una familia. O sea, con ella es como... De hecho, mis hijos a sus hijos los llaman hermanastros y ni siquiera viven juntos. Pero somos una familia porque, claro, ha cambiado la estructura, pero al final, si él está con otra persona, yo estoy con otra persona y todos tenemos hijos y tenemos una convivencia... Aunque no vivamos juntos todos los días, pero aunque solo sea una convivencia de vacaciones, fines de semana, y pues somos una familia, ¿no? Entonces es otro tipo de estructura diferente, pero es verdad que ahora hay más tipos de familias que nunca. Sí. Por eso también el derecho de familia se ha vuelto un derecho que antes era como el derecho fácil, ¿no? Y ahora es el más complejo. Ajá. Por eso yo siempre digo, no sirve cualquier abogado para el divorcio. Es súper importante que sea especializado en derecho de familia, porque es verdad que se ha vuelto muy complejo ahora, porque hay muchos tipos de familias. Y sería un poco lo que se llama familias enlazadas ahora, ¿no? Cuando hay 2 matrimonios con hijos que se juntan. Es una familia que ha crecido. O sea, en la práctica es así. Entonces deberíamos de sentirlo así también. Me ha encantado tu respuesta, sobre todo la primera parte, ¿no?, de la respuesta, porque yo lo he dicho adrede, esto no es normal, porque no es estadísticamente normal, ¿no? O sea, no es lo habitual, y tú has dicho, pero es que debería ser lo normal. Lo será, yo creo que lo será, porque al ritmo que están creciendo los divorcios, y también de segundos y terceros matrimonios en los que ya uno de los 2 cónyuges, ¿no?, ya se ha casado anteriormente, va a ser... lo que nos espera, creo, en el futuro. A mí me gusta reducir las cosas siempre a la mínima expresión y a veces
me voy un poco al absurdo, pero para mí es reducirlo como a nos guiamos por el miedo y por el ego y tal, y entonces pues eso, vienen las peleas y no has estado bien conmigo, pues ahora no sé qué y tal, o nos guiamos por el amor, y entonces ¿qué más da? Lo que tú decías de somos dos familias enlazadas porque no nos vamos a llevar bien. Porque antes esta persona y yo teníamos una relación y ahora no la tenemos, una relación de un determinado tipo y ahora no, entonces ya no nos podemos llevar bien y odias a la otra persona, pero ¿y qué te ha hecho la otra persona, no? O sea, ¿y por qué no puede haber entendimiento? Pero porque ahí no ha habido una superación. O sea, yo cuando Claro. hablo de superar el divorcio, ¿no? Y hay gente que me dice, a ver, pero no entiendo. ¿Qué es esto de que acompañas a gente a superar el divorcio? O sea, al final todo el mundo lo supera. Si todo el mundo, o sea, no necesitas a alguien que te ayude y diga, a ver, Bueno, tú te crees mejor que lo has superado, pero ¿cuánta gente no lo ha superado realmente? ¿Cuánta gente, el famoso síndrome, ¿no? También del corazón congelado, es incapaz de volverse a enamorar? claro. Porque no ha solucionado, ¿no?, ese dolor que ha tenido ahí, porque no lo ha transitado y simplemente lo ha escondido ahí como el polvo debajo de la alfombra y no se ha hecho cargo. ¿Cuánta gente no ha pasado del papel de víctima y sigue todavía, años después de divorciarse, en ese papel de víctima? Uh-huh. Tú mismo has dicho el amor o el miedo, ¿no? Claro. Y el miedo es opuesto al amor. Yo la primera vez que escuché esto no lo entendí, lo de que el miedo era opuesto al amor, pero luego sí que lo entendí. Es decir, cuando realmente lo haces desde el amor, es decir, lo haces desde ese lugar que dices, vale, desde el corazón, deseando, ¿no?, que el bien para todos, es decir, es eso, desde el amor, desde la amabilidad, desde la compasión, es decir, todas esas cosas que siguen al amor, entonces es cuando dejas de tener miedo y de actuar desde el miedo, y es cuando empiezas a tener fe, lo que hablábamos también en la confianza Uh-huh. al futuro, ¿no? Porque desde ahí es como no hay otra manera, ¿sabes? Desde ahí es como que no te puedes equivocar, seguro. Solo puede ir bien desde ahí. Entonces, me he ido ya de tema. Pero Bueno, si quieres yo retomo porque quería enlazar esto que estabas contando. Hace un momento decías que el derecho, o sea, no me voy a meter en derecho, pero que el derecho de familia se ha vuelto muy complejo porque ahora es muy complejo y me encanta esa palabra. No es complicado, pero es complejo, hay muchas posibilidades. ¿Cómo ves eso? Ya no desde el punto de vista del derecho, sino desde el punto de vista social. Antes todo era más fácil, más simple. No sé si mejor o peor, de hecho pienso que peor, pero más simple, ¿no? La mujer tenía un papel, el hombre tenía un papel, los hijos tenían un papel y ya está. Y de hecho yo vengo de una familia tradicional, papá con mamá, nunca se separaron. Sí que es verdad que mi padre murió joven y entonces mi madre se quedó viuda, pero nunca se separaron, no hubo otras personas, luego 2 hijos, familia tradicional, ¿no? Y ahora hay 800.000 posibilidades. ¿Cómo lo vives eso? No solamente tú, sino en consulta con la gente con la que trabajas. Tú hablabas de que era menos complejo, ¿no? Y menos posibilidades, y también había menos derechos. Claro. O sea, acuérdate, el divorcio era ilegal, tampoco hasta hace tantos años, ¿no? En el 80 o en el 81 creo que sí, no sé la fecha exacta, pero por ahí. Las mujeres, o sea, ni podían votar, ni podían tener cuenta propia, ¿sabes? Es decir, el hombre se podía divorciar de ellas, pero, o sea, ellas no podían, o sea, no, su opinión es como que no valía, no existía, ¿no?, el tema de la violencia doméstica, y esto es como, bueno, era algo que estaba como dentro de lo normalizado. A lo mejor que hubiera violencia doméstica, incluso, ¿no?, hasta el hombre podía tener derechos sobre la mujer en muchas culturas todavía. Sí. Entonces, menos libertad también, porque ahora ahora somos conscientes de que somos libres de poder escoger y poder decidir qué hacer con nuestra vida, porque nuestra vida es solamente nuestra, de nadie más, y somos los únicos que realmente podemos decidir qué hacer, ¿no?, con nuestra vida y con nuestro cuerpo. También cada vez hay más conciencia de eso. Ajá. Todo el tema ahora, por ejemplo, ¿no?, del tema de los abusos, cómo ha cambiado la ley, ¿no?, en este sentido, ¿no? Como, no, si es que solamente yo, ¿sabes?, soy la única persona que puede decir sí o no. O sea, claro, piensa que el nivel de conciencia ha evolucionado. Entonces, habían muchísimas cosas que antes no se tenían en cuenta, pero que tiene que ver con nuestros derechos y nuestra libertad.
Entonces, yo creo que hay que ser consciente de que siempre tienes que estar en un matrimonio y tienes que estar en una relación escogiendo tú estar ahí siempre, ¿no? Tomando esa decisión todos los días. Claro. Pero saber que existe la opción de poder salir si no estás bien, de que no hay que esconder ese malestar, porque no a cualquier precio, ¿sabes? Totalmente de acuerdo con lo que dices, vaya eso por delante, pero voy a hacer un poquito abogado del diablo, ¿vale? Sí. Entonces, y toda esta complejidad, ¿tú notas con la gente a la que acompañas que vamos un poquito perdidos? Que los hombres no saben cómo ser hombres, porque claro, todo ha cambiado, que la mujer tampoco sabe y a lo mejor se ha pasado de un punto al extremo opuesto y también un poco... No, vamos todos un poco perdidos. Sí. Y vuelvo, y que estoy haciendo de abogado del diablo y no estoy para nada de acuerdo en lo que había antes, porque tú has dicho hasta hace poco era ilegal divorciarse y hasta hace poco era ilegal ser gay. O sea, imagínate, ¿no? Sí, claro. No quiero ir hacia atrás. Pero es verdad que esa mayor complejidad no nos tiene un poquito como... con dudas sobre lo que puedo, lo que no puedo, porque sí, hay libertad, pero también hay otras cosas que antes se podían y ahora no me dejan. Entonces, ¿cómo ves a la gente en esto? Sí, cuando has dicho lo de desorientado, Sí. Me ha venido a la cabeza Antoni Bolinches, el Sí, psicólogo, amigo nuestro. sí, que él habla de que el hombre está desorientado, Ujú. ¿no? Y la mujer, no sé qué dice de la mujer, pero bueno, básicamente cuando habla, ¿no? de que la problemática que hoy en día tienen las mujeres referente a los hombres. Y claro, están desorientados ¿por qué? Porque al final el hombre sigue buscando una mujer del siglo XX y nosotras queremos un hombre del siglo XXI. Ujú. Esto lo dice Sebastián Girona, que escribió un libro sobre esto. Y claro, es un poco así, el hombre que busca de referente, ¿qué tiene referente? Tiene a su madre, Claro. pero nosotras ya no somos como las madres de nuestros maridos. Los calzoncillos te los limpias tú, te los lavas tú. Exacto. Nosotras queremos un hombre del siglo XXI, pero todavía están en el siglo XX. Entonces ellos están desorientados y nosotras es como que no están a nuestra altura, ¿entiendes? Ujú. Es como que les falta un paso más. Claro. Y bueno, no sé si he respuesto a tu Y pregunta. sí, y enlazado con eso, Sí. y entonces no ves mucha inseguridad entonces en muchos hombres de, vale, lo que yo pensaba ya no es y ahora me siento inseguro porque además la mujer ha cogido fuerza, se ha empoderado y ahora el hombre es el que está más pequeñito. Yo no sé si el sexo débil ahora es el hombre, ¿no? En ese sentido. No, a ver, el tema es que, claro, nosotras nos enamoramos por admiración, Ujú. ¿no? De los hombres. Y los hombres necesitan sentirse, ¿no? Ese lado masculino necesitan sentirse que gustan, que son admirados, que son los proveedores. Volvemos Sí, sí. al hombre de las cavernas. Ahora no es de alimento, pero sí de dinero, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? En el momento que la mujer empieza a trabajar y ya es autónoma financieramente, dice, bueno, y entonces yo aquí... de que, o sea, es en plan, no me necesitas, ¿sabes? O sea, ¿de qué sirvo? ¿Sabes? ¿Cómo me vas a admirar si yo no puedo aportarte, si esa seguridad, ¿no? La cual yo estaba destinado a darte, es como que ya no la necesitas, porque tú ya no necesitas que yo te dé seguridad, la tienes por ti misma. Entonces sí que hay un poco una crisis allí y también es parte nuestra, nuestro papel y nuestra responsabilidad de darle al hombre ese lugar que le toca, ¿no? También y buscar ese equilibrio. Al final las relaciones que funcionan y los matrimonios que funcionan son los que mantienen ese equilibrio y que no hay una desigualdad, ¿sabes? De el dominante Ujú. y el... Y el la dominado, sumisa, ¿no? digamos, Claro. ¿no? O sea, que hay un equilibrio de Antes fuerzas. sí que habían desequilibrios de fuerzas, ¿no? Claro. El hombre era el dominante y la mujer era la sumisa. Ahora yo creo que podemos aprovechar esta situación para intentar que haya un equilibrio de los dos. No sé si me he llevado esta conversación hacia algo que a mí me interesaba y que se sale de a lo que te dedicas o si consideras que tiene sentido, pero todo este panorama del que estamos hablando, ¿cómo afecta a esos acompañamientos que tú haces? Porque entiendo que tiene que ver, ¿no? Antes hubiera sido hace 30 años desde una posición muy diferente de es que esta ahora dice que no me quiere y ¿qué le pasa? Y ahora es otra cosa totalmente diferente, ¿no? ¿Qué es lo que te encuentras en la gente a la que acompañas y cómo les puedes apoyar? Por lo general, cuando vienen a mí, o sea, hay tres tipos de personas, ¿no? Uh-huh. Unos son los que se lo están pensando, pero todavía no han hecho la toma de decisión,
de separarse y tienen dudas, pero estos son los de menos. Porque por lo general suelen ir a hacer o hacen terapia de pareja o es un proceso de duelo que ellos llevan haciendo internamente antes de tomar la decisión y no, ¿sabes? No van a buscar ayuda a un profesional. Y luego están los que están en pleno trámite, que ahí sí, ¿no? Pues han de buscar el abogado, pero están un poco abrumados por toda la situación de lo que han de hacer. Claro. Y luego está la tercera persona, que sería esa que ya lleva un tiempo divorciado, pero que no termina de superarlo o que tuvo un divorcio bueno, pero empieza a haber conflictos. Al cabo de un tiempo, pues suele pasar cuando aparece una tercera persona, por ejemplo. Entonces, claro, depende mucho, porque depende mucho en qué fase se encuentra cada persona y cada persona es un mundo. Entonces, yo sí que siempre intento previamente que esa persona realmente vea o por lo menos estudie todas las posibilidades antes de tomar la decisión. Porque hay muchos casos que sí que se puede redirigir y hay muchos casos donde te das cuenta que sí que hay amor en esa relación, simplemente hay una falta de comunicación. Es que muchas veces simplemente es eso, es falta de comunicación y falta de herramientas. O sea, no todas las parejas que vienen a ti terminan divorciadas, algunas terminan reconciliadas, por decirlo de alguna forma. Sí. Ah, ok. Lo que pasa es un poco el poder del coaching, ¿no? Que decíamos, estamos diferenciando entre, ¿no? Antes mentoring y coaching, y un poco la diferencia con la psicología, lo que yo veo, pues que a lo mejor hay gente que lleva tiempo yendo a terapias, sienten que no avanzan. En cambio, con el coaching yo creo que como les damos herramientas más prácticas que desde el primer día, ¿no? Pueden tomar decisiones, empezar a accionar y empezar a cambiar cosas, pues eso yo creo que les da herramientas. Es verdad que cada vez más los psicólogos utilizan el coaching y son coaches también y utilizan las herramientas, pero los de la vieja escuela todavía lo ven como una pseudociencia, ¿sabes? Sí, en el mundo de la psicología al principio se vio a los coaches como estos intrusistas y ahora es al revés, ahora son los psicólogos los que hacen coaching y a mí me encanta. De hecho, hace poco estuvo aquí en el programa, en nuestro podcast, un psicólogo que hizo su tesis doctoral en coaching, que se llama Oriol Lugo, el doctor Oriol Lugo, y que ha sido alumno mío de un proceso de crecimiento que hacemos aquí y que me encanta, de transformación. Y hablábamos de eso, ¿no? De cómo está relacionado el mundo de la psicología y del coaching. Yo cuando, eso que decías de hay parejas que vienen y al final se divorcian y otras no, yo cuando hago un proceso de coaching del tipo que sea, no hago de parejas habitualmente, siempre les digo una cosa de la manera más honesta posible y es, no tengo ni puta idea hacia dónde vamos, porque si yo supiera de hacia dónde vamos ya no te estoy haciendo coaching. La cosa es que te voy a preguntar para que tú saques las respuestas que tienes dentro y que no eres consciente que las tienes. Si no, yo te estoy llevando hacia donde yo te quiero llevar, hacia donde yo creo que debes ir, ¿no? Yo te veo y digo, este es lo que necesitas, no sé qué, y te hago preguntas, pero te estoy manipulando. En el fondo yo no tengo ni idea de dónde vamos. Claro, es que es el tema. La gente cuando llega nos ha hecho preguntas básicas. Entonces decir, a ver, ¿estás seguro que te quieres divorciar? O sea, previamente has hecho todo este trabajo previo, porque claro, vale la pena, ¿sabes? Hacerlo. Claro, claro. Porque luego tirar para atrás, sí, claro. Te puedes separar y luego no divorciarte, pero por lo general la gente ya se divorcia directamente, no se separan primero y luego se divorcian, porque ya sabemos que se puede, antes sí que había que pasar por la separación, ahora ya te divorcias, pero claro, luego tienes que volverte a casar, que también es una alegría, mira, tienes una excusa para volver a hacer. Sí, para volver a gastar. Pero claro, vale la pena intentarlo y al final intentarlo es hacer un poco de esa revisión, ¿no? Propia y personal de cada uno de manera individual para saber bien qué es lo que quieren, porque claro, si no saben lo que quieren, ¿cómo van a tomar la decisión de qué pareja quieren tener? O si quieren seguir en su matrimonio o no. Sí, simplemente saben que no están bien, pero claro, no estoy bien y a veces incluso el no estar bien es, ¿pero qué quiere decir no estar bien? Claro, es que a lo mejor el problema es tuyo y no es por la pareja que tienes, o a lo mejor no tiene que ver con tu matrimonio y es algo que, ¿sabes?, que tienes que trabajar tú. Claro. ¿Qué es lo que más satisfacción te da cuando estás ayudando a la gente o acompañando a la gente en esto? Pues
cuando me dicen eso, que me dicen que muchísimas gracias, cuando me lo agradecen de corazón y yo que sé, veo que están contentos, que les ha servido. Si hay gente que me dice pues que les ha cambiado la vida, o cuando me dicen me ha servido más una sesión contigo que 5 con la psicóloga y cosas así. No sé, pues claro, al final es saber que sí, que no sé, que les estás ayudando. Es decir, y la pregunta era un poquito trampa, pero me encanta tu respuesta, porque no es que te dé más satisfacción cuando al final se reconcilian o cuando al final se divorcian o cuando no sé qué. O sea, no es el resultado, sino es que se sientan bien. Que estén bien, exacto. O sea, al final es alcanzar esa claridad y paz mental que yo siempre digo, ¿no? Que necesitan. Sí. Tú has dicho que te dedicas a esto porque tú no tuviste ese acompañamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que te hubiese gustado que hubiera pasado en ese proceso de divorcio que tú viviste? Pues lo primero es que yo tenía ese concepto de fracaso en mente, ¿no? Es algo que todavía está pues como universalmente aceptado, el divorcio como fracaso, y creo que no es así. Entonces ese sentimiento de culpabilidad, porque el fracaso nos lleva a ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Que es tan inútil porque no sirve para nada. Y yo estaba mucho en aquel momento, ¿no? En posición de víctima. El que alguien me hubiera dado un poco de esa visión de decir, oye, esto no es así, o abrirme la mente, ¿no? Yo estaba con muchísimas creencias limitantes, también venía, como dices tú, una familia tradicional, ¿no? Católica, entonces, claro, sobre todo ese sentimiento de culpabilidad y de pensar que no tienes el control de tu vida, o sea, que alguien me dijera, no, ojo, que está en tus manos, tú puedes hacerte responsable y controlar tu vida, o sea, y empezar a crear tu futuro, y que esto es una oportunidad, o sea, es una oportunidad para transformar tu vida. O sea, yo ahora lo veo así. De hecho, mi lema es ese, el divorcio es una oportunidad para transformar tu vida, y bueno, a mí me la cambió por completo, ya lo has visto, transformó mi vida y está transformando la de muchas personas que acompaño también. Hay una frase que me encanta de Marcel Proust, un escritor francés, ¿no? Que decía, el descubrimiento no es buscar nuevos paisajes, sino mirar con nuevos ojos. Ah. Y es eso, al final abrir la mente. Me gusta. Es un tema de cambiar la perspectiva. Cambiar la perspectiva. Y luego lo del fracaso, o sea, definitivamente no. Porque también el otro día pensaba en cuando hablaban de Edison, ¿no? Que descubrió la bombilla. Que tuvo, no sé si conoces, sí. ¿no? La famosa historia de que lo intentó 1000 veces antes de inventarla. Sí. Y le dijeron, bueno, ¿y por qué seguiste, no? Cuando le preguntaban por qué seguía intentándolo después, ¿no? De tantos intentos fallidos, ¿no? Sí, y él dijo, bueno, es que no fueron fracasos, descubrí 1000 maneras de cómo no hacer una bombilla, ¿no? Y esto es un poco lo mismo, es decir, sí que puede ser un fracaso si tú no has aprendido nada de eso. Es decir, si ese dolor se convierte en sufrimiento y ese sufrimiento no sacas nada productivo, sería un poco ese el sufrimiento constructivo, ¿no? O el sufrimiento positivo, que ya hablaban en su día. Era Viktor Frankl y Adler, los dos son psicólogos de la época contemporáneos a Freud, y ya hablaban de esta visión constructivista, ¿no? De el sufrimiento como aprendizaje. Es decir, si tú este sufrimiento lo ves como una oportunidad para darle un sentido, un propósito, tiene un sentido lo que te ha sucedido, o sea, para tener un éxito en el futuro, mayor éxito en el futuro, entonces no es un fracaso. Si tú lo ves como un fracaso, o sea, por ende soy un fracasado, ¿no? Porque me he divorciado y no hago nada al respecto, es decir, no hago ningún tipo de aprendizaje para crecer a nivel personal, entonces sí, entonces será un fracaso, ¿no? Pero yo creo que es eso, que no, porque no fracasamos porque nos hayamos divorciado,
¿sabes? Fracasamos si no hemos hecho de eso un crecimiento personal para no volver a cometer los mismos errores en el futuro, para tener éxito, ¿no? En nuestra siguiente relación. Pues lo mismo que con la bombilla de Edison, ¿no? No he fracasado, simplemente he descubierto una manera de no tener una buena relación matrimonial. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que romper eso es lo más difícil porque todavía la gente se siente muy fracasada a nivel personal con un divorcio. Y que alguien me hubiera dicho eso. Has dicho muchas cosas que me gustaría comentar, pero me voy a quedar con una, que es esa asociación de ideas entre como esto no ha ido bien, es un fracaso, y entonces soy un fracasado. Es que, claro, además me identifico con el fracaso. Claro, entonces tú niegas la primera, pero luego también negamos la segunda, ¿no? Porque tú puedes cagarla en algo, pero eso no quiere decir que tú seas un fracasado. Pero a nivel personal... Claro. Sí, lo ven así. Uh-huh. Sí, o sea, se convierte en, como la he cagado en esto, entonces yo soy una mierda. Y es como, espérate, que has hecho un salto cuántico aquí que no me funciona para nada. Primero, ¿es un fracaso? Bueno, vamos a ponerlo en duda, como tú decías, porque si aprendes una lección, entonces ya no es un fracaso. Has hecho un máster, ¿no? Has hecho una inversión. Y además, aunque consideremos que eso es una cagada, que eso es un fracaso, aunque fuera, eso no necesariamente te identifica a ti tu valor como persona. Exacto. Y además, si tú entiendes el fracaso como que tienes que pasar por muchos fracasos hasta llegar al éxito, claro, que a nivel, por ejemplo, emprendeduría, ya, ¿no? A nivel profesional es algo como que ya no está súper validado. Bueno, en este país aún no tanto, no, en Estados Unidos bueno, sí. Claro, sí, estamos ahí. Estamos en ello. Claro, pero a nivel personal, ¿qué? ¿Por qué no? A nivel personal. Bueno, supongo que porque venimos de esa, sobre todo tiempo atrás, de esa mentalidad en la que tenías que conseguir mujer o marido, hijos, trabajo fijo y casa propia, y cuando pierdes una de esas cosas eres un fracasado porque has perdido lo que tenías que conseguir. En el momento en el que abrimos la mente y es, vale, no tengo por qué conseguir esto, puedo montar la vida que yo quiera y además me puedo permitir cagarla, aprender una lección y que la siguiente vez me vaya un poquito mejor, pues entonces es algo diferente, ¿no? Sí. Pero porque el sistema está creado así. O sea, el sistema es como lo mismo de lo de ha rehecho su vida. Me hace mucha gracia cuando dicen, no, fulanita, menganita ha rehecho su vida. A ver, ¿qué significa? Que si estoy soltera no voy a rehacer mi vida. Si yo me quedo soltera de por vida, resulta que he fracasado también a nivel personal porque entendemos el éxito, la gente que se ha casado y que tiene hijos. Esto es como las parejas que no tienen hijos. Ajá. Todo el tiempo, ¿no? Es como, bueno, pero si no tienes hijos te falta algo, pero si no tienes hijos no te has realizado, pero si no, es como, ¿sabes? No encajas en el sistema. O la gente que no se casa nunca y que es soltera, que a lo mejor es la persona más feliz del mundo, pero, claro, ¿sabes? No forman parte de... Sí. Si la definición de éxito es casarte, casa, hijos y trabajo y coche, ¿no? Es como de, no, perdona. Claro, pero si tienes eso y estás en un matrimonio muy infeliz, entonces, ¿qué significa? Sí, estás ahí, ¿no? Dentro de lo que se espera de ti, pero eres un fracasado porque aunque tengas pareja e hijos, si eres una persona, pues... que vive amargada, ¿no? O que no está haciendo en su vida lo que le gustaría hacer, ¿no? Al final, ¿para qué hemos venido a este mundo? ¿No? Pues para ser felices. Totalmente de acuerdo. Por eso este podcast se llama Hasta los cojines de sobrevivir, porque entiendo que quien vive eso, no por elección propia, sino porque es lo que le dijeron que tenía que hacer, al final está sobreviviendo. Y al final muchos de los alumnos que vienen a nuestra escuela de SINEC vienen porque les pasa algo de eso, alguna de esas cosas de lo que se inventaron que era la vida que tenían que vivir y que les iba a hacer felices, alguna de esas ahora mismo chirría y entonces necesitan como un empujoncito para decir, vale, rompo porque no es esto, estoy viviendo algo que no es, ¿no? Yo te he contado pues que en un momento determinado, con 38 años, o sea, no era un niño, salir del armario y decir, vale, voy a dejar de engañarme porque estoy queriendo hacer felices a los demás, pero lo que yo quiero de verdad es otra cosa. Entonces, ya está, vamos a dejar de sobrevivir y vamos a vivir plenamente, que al final estos son 2 días. Claro, la problemática es que hay muchas personas que no saben lo que quieren, ¿no? Y entonces es esa labor de autoconocimiento tan importante también. Y bueno, y es parte también con lo que trabajo yo en el proceso.
Claro, bueno, lo has dicho antes, Sí. ¿no? Hay parejas que llegan y es como, pero te has planteado bien Sí. que realmente quieras, pues tampoco se trata, venga, divorcio y ya, y mañana te vuelves a casar. Es como, pero pregúntate, mírate, conócete, ¿no? Buscar esa coherencia al final, Claro. ¿no? Entre lo que eres y lo que haces, porque al final eres feliz cuando estás haciendo en función a lo que eres, ¿no? Y no al revés. Ok. Te voy a hacer una pregunta como para ir cerrando, Sí. pero dame 10 segundos para que le diga al público que suscribiros a este podcast, que ya veis que es fantástico. Cada vez traemos invitados, invitadas más maravillosos. A mí me encantan estas entrevistas. Yo espero que os gusten tanto como a mí, porque yo me lo paso como un niño. Si os queréis suscribir, me ayudáis. Y si no, pues nada, encantado igualmente. ¿Qué crees que podría ser lo más importante que tú has aprendido y que quisieras ahora transmitir, ¿no? Si resumiéramos toda esa vivencia y decir, oye, no me quiero levantar de aquí sin decir pues que esto es un aprendizaje importante para ayudar a la gente. Ayudar a la gente que está en un proceso de separación, entiendo. Si ¿no? quieres, sí, Divorcio. que es sobre todo la gente a la que acompañas. Sí. Mira, ayer leí una frase. Me encanta hacer citas literarias. Perfecto. Además, se me suelen olvidar todas y esta me acuerdo porque la leí ayer. Que es de George Sand, era el seudónimo, pero en realidad ella era una escritora romántica que se llamaba Amandine Lucille y bueno, ella decía, seguramente la has escuchado porque hay muchas versiones de esta frase. A ver. Y bueno, ella decía... Espera, que ahora justo... Aceptar lo que es, dejar ir lo que fue y confiar en lo que será. Entonces, básicamente se podría resumir, ¿vale? El aprendizaje más importante, yo creo, para gente que está en una situación de separación o divorcio sería eso, ¿no? El aceptar la situación en la que estás, es decir, la realidad de ahora. Aceptar no significa resignarse, ¿vale? Okay. O sea, aceptar significa lo que hablábamos de no ser un objeto pasivo, sino activo, es decir, tener una buena actitud, ¿sabes? Proactiva y positiva, no victimizar, sino tener la responsabilidad, ¿vale? De lo que está sucediendo en los hechos, eso Sí. es lo que es, ¿vale? Me hago responsable y lo acepto. Soltar, es decir, dejar ir lo que fue. Al final es soltar el pasado, dejar ir el pasado, soltar la rabia, soltar el enfado que no te va a servir de nada a ti, te va a hacer mucho más daño, ¿vale? ¿Y cómo se hace? Pues mirar con eso, amabilidad y compasión, ¿no? A tu expareja o las personas que ahora puedas ver, ¿no? Como una amenaza. Okay. Simplemente esa compasión es, bueno, ellos actuaron, hicieron según ese momento, creyeron o según esas herramientas que tuvieron en su momento y, bueno, lo perdono, ¿no? Lo perdono, no porque considere, da igual que consideres que es culpable, simplemente lo perdonas. Perdonar no es olvidar, pero lo sueltas. Okay. Y confiar en el futuro. Al final, desde ese control que decíamos de aceptar la situación, empiezas a construir tu futuro, lo que a ti te gustaría, ¿no? Con esa actitud que hablábamos también positiva y de darle a ese sufrimiento un aspecto, ¿no? Constructivo y productivo. Y pues esa frase resumiría un poco todo ese proceso importante. Aceptar lo que es, soltar lo que fue y confiar en lo que será. Sí. Me encanta. No lo había oído con esas palabras, había oído cosas parecidas, pero bueno, no exactamente así. Me encanta, creo que es un cierre muy, muy bueno. ¿Nos dejamos alguna cosita más que digas, no me quiero ir de aquí sin hablar de esto? Bueno, explicar esto, que pueden contactar conmigo a través de las redes, yo siempre contesto o por mail. Pues dinos tus redes. Sí, Isabel Gaft, G-A-V-T. Ok. Y bueno, pueden revisar la web y hago sesiones individuales y acabo de lanzar un programa de acompañamiento grupal también que es muy interesante con contenido y herramientas. Así que ahí hay una guía también gratuita que se pueden descargar y creo que es súper útil, de supervivencia para un divorcio consciente, y se la pueden descargar también desde la web o desde Instagram, está el enlace ahí. Supervivencia para un divorcio consciente. Me suena aquello a sobrevivir Sí. a no sé qué sin morir en el intento, Sí, ¿no? exacto. Ok, me encanta. Genial, pues Isabel G-A-V-T, ¿verdad? Perfecto, que quede claro.
Isabel, gracias por aceptar la invitación, por estar en esta charla. Me ha servido casi un poco de terapia para soltar cosas. No lo suelo hacer y fíjate que justo antes de empezar te decía, yo hablo poco, creo que es una de las entrevistas en las que más he hablado, pero es que me sentía interpelado cuando contabas ciertas cosas y decía, va, esto lo ponemos. Gracias, me ha parecido súper interesante toda tu historia y todo lo que nos has contado. Gracias. Y aquí acabamos este episodio de Hasta los cojines de sobrevivir. Y recuerda que el problema no es estar harto, lo jodido es que sigas siendo un mago que vive como un mendigo. Nos vemos.